Seguimos en Economía de Bolsillo y ahora vamos a recibir a un gran amigo que hace mucho no charlamos con él, Juan Carlos Junio. ¿Cómo está, Juan Carlos? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va aquí? Bien. Bueno, un placer tenerte. Vos sabés que en el bloque anterior estábamos hablando, charlando con Mario sobre y mostrándole a la gente, recordándole a la gente lo que fue la crisis del 2001 que arrancó con el corralito que se cumplen 20 años del famoso corralito de Caballo, del gobierno de la Rúa. Y casualmente hace pocos días salió una fake news, ¿no? Una noticia falsa sobre un supuesto corralito que pondría este gobierno. ¿Qué reflexión te lleva todo esto? Bueno, creo que la historia hay que tomarla con responsabilidad. La historia, decía Cervantes, es enseñanza del porvenir. Entonces, no se repite, pero es una enseñanza. Lo que no se puede hacer con la historia es un manoseo. Lo del 2001 fue parte de una tragedia política, humanitaria, y también el país estaba en una crisis de todo tipo, entre ellas no tenía dólares, no tenía nada, para ir al tema concreto que nos ocupa. Efectivamente acá lo que hubo hace unos días fue una información absolutamente falsa que surgió de una medida que tomó el Banco Central de la República Argentina relacionada exclusivamente con los bancos, ¿no? O sea que alteraba, cambiaba una norma regulatoria para las tenencias de dólares de los bancos que no impactaba para nada y no tenía absolutamente nada que ver con los depósitos bancarios, ni con las personas bancarias, ni con nada que tenga que ver con la seguridad de los depósitos. Era una norma que establecía nuevos equilibrios de las tenencias y algunos bancos tuvieron que vender dólares y otros estaban sobrados, no tuvieron que hacer absolutamente nada. Por lo tanto, de lo que se trató fue de una operación mediática para generar incertidumbre y miedo en los depositantes. Y siempre algo logran con esa incertidumbre porque hay empresas y personas que ante la inseguridad hubo algunos retiros incluso de plazo fijo, un 2% de los depósitos, que es una cifra ínfima que ya comenzó a volver. Es más, yo les puedo asegurar, porque eso es información oficial, que de los depósitos en dólares hay un 80% de liquidez. Están o en el Banco Central o en los bancos. Quiere decir que solo un 20% está prestado. Y prestado tampoco quiere decir que después no van a ser recuperados. Por lo tanto, en fin, creo que eso es un acto yo diría, de irresponsabilidad, y es un ataque a la vida de la sociedad, a la vida de la gente que tiene ahorros, incluso de las empresas. Por lo tanto, la sola comparación que el 2001 a mí me parece muy injusta, y además no se compadece para nada con la realidad actual del sistema financiero ni los depositantes. Hoy por hoy los bancos tienen carteras de crédito que son sanas, que son cobrables y mucho más de este proceso que se inicia de reactivación económica, porque las carteras de crédito de los bancos están muy ligados a la actividad económica. Cuando hay un retorno del crecimiento de la actividad económica, en general las morosidades bajan mucho y las carteras son sanas y están bien y responden a cualquier necesidad que tengan los depositantes. Inclusive, el año de la pandemia, el Banco Central tomó medidas para favorecer refinanciaciones y nuevas líneas de crédito a tasas de fomento. Y esas refinanciaciones también yo les puedo asegurar por mi experiencia en el banco, se están pagando ahora normalmente, precisamente, o sea, aquellas operaciones que no se pudieron pagar a inicio del 2020, luego se están pagando normalmente. ¿Por qué? Bueno, porque las empresas, en la medida que hay reactivación,
no tienen después inconveniente en afrontar sus deudas. Así que, en fin, fue como vos decías, Cato, una fake news, nada más. Y ya pasó totalmente, se disipó. Creo que eso Bien, es lo principal. La vida va demostrando que eso era falso. bien, perfecto. Sí, Mario. Juan Carlos, un gusto como siempre. Aprovecho que nos acompañas en esta oportunidad para consultarte declaraciones del presidente del Banco Central sobre que habría una modificación sobre el ritmo del proceso devaluatorio. No habría saltos en el proceso, pero sí habría un ritmo mayor en el ajuste de precio de la moneda dura, del dólar, en los próximos meses del año 2022. ¿Qué datos tienen Sí. ustedes desde allí? Bueno, mirá, yo diría, primero, la presentación que vos me hacés con tu inquietud es adecuada, es así. Eso es lo que dijo el presidente del Banco Central, pero agregó también que va a ser menor a la inflación. O sea que va a ir haciendo un ajuste devaluatorio chiquito, siguiendo la misma política que el actual, que efectivamente va a tener un ritmo mayor que el actual, porque la inflación resultó mayor de lo que estaba prevista, pero siempre va a ser menor que la inflación prevista, a los efectos de que cumpla esa función conocida como ancla. Así que creo que esa visión, esa medida, lo que asegura es el mantenimiento de un dólar a los efectos de exportar e importar adecuado para que no se atrase, y a su vez, porque bueno, esa es la complejidad de la economía, que esté un poquito abajo de la inflación para contribuir a bajar la inflación y no lo contrario, e incluso para que el tema de las expectativas, que son un factor en economía, también estén en una situación absolutamente equilibrada. Pero lo más de fondo es que el país sigue teniendo una balanza comercial superavitaria. Hoy la tapa de ámbito financiero, yo la estaba viendo hace un ratito, da cuenta que vamos a tener 14.300 millones de dólares de superávit comercial. Es cierto que de ahí tenemos que afrontar el crecimiento del pago de las importaciones. O sea, tenemos un crecimiento de las exportaciones y un crecimiento de las importaciones. Eso responde a dos causas: a un incremento de los precios internacionales, tanto de lo que vendemos como de lo que compramos, pero también a un incremento de las cantidades que nos compran y compramos. O sea que hay mayor actividad económica. Pero en definitiva tenemos un neto cada vez más favorable. Además, para colmo, las lluvias este año nos acompañan y no vamos a tener una sequía importante. Por lo tanto, la nutriente principal de reservas para el país, que es la balanza comercial, es muy buena y va a seguir siendo muy buena el año que viene. Creo que en uno de los anteriores programas yo decía, Mario, que los pronósticos del propio Fondo Monetario Internacional acerca de las compras chinas, que es nuestro principal comprador, se van a sostener. Así que eso es, yo diría, una cuestión de fondo que tenemos. Ahora, claro, mientras tanto el país, te reitero, de todo lo que queda de balanza comercial neta, hay que pagar las importaciones, hay empresas privadas que tienen que pagar los créditos que tomaron del exterior, por momentos hay que afrontar de ahí algunos retiros de reservas que el mercado demanda. En fin, hay que pagar algunos servicios de pago de la deuda, que está, bueno, en un proceso de negociación con el fondo. Así que yo, francamente, en el frente externo, en todo lo relacionado con el dólar, creo que más allá de la fake news, hay una situación muy sólida y muy previsible. Entonces, Juan Carlos, perdón, volviendo a todo tu análisis y lo que estabas diciendo recién, ¿cuál es, en definitiva, el rumbo de la economía en la Argentina? Porque desde un sector de la prensa y de la oposición dicen la Argentina no tiene plan, no tiene rumbo, la economía va a la deriva, manotazos de ahogados. ¿Cuál es la realidad entonces del rumbo que va a tener la economía? Bueno,
La primera realidad son los indicadores económicos, o sea, la economía crece o baja. Y después los sociales, ¿no? Los sociales, que es lo que yo denomino la deuda social interna, que tiene que ver con la vida de la sociedad, trabajo, pobreza, desempleo, porque si no a veces nos manejamos en una cantidad de opiniones macroeconómicas y nos olvidamos de la vida de la sociedad, de los más humildes y de las clases medias fundamentalmente. Pero hay un crecimiento notable de la actividad económica del país. Se hablaba del 8, vamos a crecer el 10, el 10,5, y eso hay un efecto arrastre ya para el año que viene. La actividad industrial que heredamos de Mauricio Macri en el 51, ya está en el 67,5, la actividad industrial. Llevamos en estos 10 meses 42.000 nuevos puestos de trabajo solamente en la industria. Todavía no estamos en los niveles anteriores. Del panel de 16 actividades de actividad económica, 14 están creciendo por encima de los valores del 2019, Cato. Del 2019, no de la pandemia. Solo 2 que están atrasados, que es cultura y turismo, pero que bueno, ahora va a haber un boom del turismo. Por lo tanto, lo principal es que desde el punto de vista del crecimiento, creo que estamos muy bien encauzados y vamos a tener un buen año. Es cierto que está el tema del fondo, que habrá que ver cómo termina, y es cierto que tenemos una deuda social enorme. Nosotros tenemos un 40% de pobres. La mitad de nuestras niñas y niños son pobres. Por lo tanto, y tenemos sectores de las clases medias que sus expectativas de crecimiento social, en fin, están yo diría, restringidas, producto de la crisis que nos dejó Macri y de la crisis de la pandemia. Así que hay que crecer y redistribuir, o redistribuir y crecer sobre la base de redistribuir. Y de ese modo vamos a ir resolviendo, mejorando la situación social que imperiosamente necesitamos. Más salario, además, por encima de la inflación, que esa es la otra cosa que algunas grandes centrales empresarias se niegan y siguen hablando de que hay que ajustar. Este gobierno no va a ajustar. Perfecto. Juan Carlos, sí. de mi parte, volviéndote a enganchar con lo del sector externo, ayer leíamos esta información de que por segundo trimestre consecutivo Brasil caía en su PBI y se declaraba en una situación de un estado recesivo en la economía brasilera. Siendo que eso Brasil no es una buena noticia para creo nosotros. Que el segundo país en importancia en la relación comercial, claro, luego de China con nuestro país. Eso es producto de un plan precisamente de ese ministro Guedes, un ultraortodoxo neoliberal, al igual que el presidente brasileño, y que ahí tenés, más allá de las opiniones políticas sobre el presidente brasileño, yo tengo la peor opinión, creo que es un tipo antidemocrático, en fin, es un tipo misógeno, en fin, es un negacionista, pero más allá de eso, no te privas de nada. Económico, que es nuestro tema, creo que hay una caída de la actividad económica brasileña, muestra el fracaso de su plan y a nosotros nos va a perjudicar. Es cierto eso, porque es un gran socio nuestro que nos compra y nos vende, pero más que nada nos compra. Por lo tanto, eso puede llegar a perjudicarnos un poco. Eso es una preocupación legítima. Totalmente. Juan Carlos, muchísimas gracias, como siempre. La verdad que es un honor y un placer charlar con vos. Muchísimas gracias. Igual le digo a Mario fuera de micrófono que si necesitan crédito, con mucho gusto. Y además, para tener créditos necesitamos gente que deposite. Así que tengan en cuenta ambas cuestiones. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo grande. Muchas gracias. Un abrazo y gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Ya venimos.